Bienvenidos a su programa Tiempos de Restauración y continuamos con esta clase de Cristología, enfocándonos o concentrándonos en el tema de la encarnación de Cristo. Hay un pasaje bíblico que a mí me gusta muchísimo y que quiero invitarlos a ustedes a que pudieran leerlo también. Es Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema de la encarnación es un tema sumamente interesante para todos nosotros que nos gusta estudiar acerca de Jesucristo. Hemos dicho que la cristología de atrás tiene mucho que ver con el anuncio acerca de la venida del Mesías, y es precisamente atrás en los escritos proféticos donde encontramos, especialmente en Isaías o en las profecías de Isaías, sobre la venida del Mesías y las señales que habrían de darse para reconocer quién sería el Mesías. Luego, en los evangelios nosotros encontramos el testimonio de cómo anduvo el Mesías, de cómo se comportó el Mesías, de cómo el Mesías se relacionó con las personas, de cómo el Mesías hizo sanidades, de cómo el Mesías liberó a las personas de la acechanza de Satanás, de los casos de posesión, de los casos de liberación. Encontramos todos esos ejemplos ahí en los evangelios, y posteriormente, como vamos a estudiar mucho más adelante, encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas del apóstol San Pablo, el anuncio acerca de la venida, del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que todos estos aspectos son necesarios para nosotros estudiarlos y así tener ese material didáctico para la iglesia, para instruir a los hermanos de la iglesia y que estos no sean arrastrados por todo viento de doctrina, especialmente cuando el día del Señor se acerca, porque sabemos nosotros que van a surgir cada hombre, cada mujer que se habrán de llamar a sí mismos Cristos o ungidos o Mesías, y es necesario para el pueblo de Dios conocer lo que la palabra del Señor dice. Dice la Biblia: ¿por qué es que perece el pueblo? Porque le falta el conocimiento, y es necesario entonces escudriñar las Escrituras, porque estas son las que dan testimonio del Mesías. Así es que le hago la invitación a usted para permanecer estudiando la palabra del Señor, y le invito sobre todo a leer los evangelios, a leer acerca del testimonio que se daba en las distintas comunidades cuando Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo transformaciones de vidas, haciendo milagros de multiplicación de panes, es decir, tantas otras cosas. Es necesario para nosotros entonces conocer más acerca del Mesías. La palabra encarnación como tal no la vamos a encontrar así en la Escritura, pero sí vamos a encontrar sus componentes, en y carne, como lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, especialmente cuando nos dice a nosotros: y aquel verbo se hizo carne. Más adelante lo vamos a encontrar también en primera o en segunda de Juan. Repitiendo el pasaje que leímos, decía: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está el testimonio. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el testimonio de Juan, el Dios con nosotros. Dios estuvo con nosotros, Dios caminó con nosotros, Dios hizo los milagros entre nosotros, Dios durmió también entre nosotros, Dios comió entre nosotros, haciendo referencia lógicamente a Jesús, haciendo referencia lógicamente a Jesucristo. Pasajes que nos revelan a nosotros sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto más adelante vamos a tratar de entender
el por qué. Habían ya surgido algunas doctrinas que alteraron, por así decirlo, la palabra del Señor y comenzaron a surgir herejías con el tiempo. Por eso es para nosotros importante continuar. Todavía se hace vigente el estudio de la palabra del Señor acerca de Jesucristo. En Isaías capítulo 9, verso 6, ya se nos habla a nosotros de la predicción de la unión de la deidad y de la humanidad, especialmente cuando nos habla a nosotros de que un niño nacería. Con solo esa palabra, un niño nacería, y esto es, y se llamará su nombre, y ahí va dando la lista: Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Pero cuando dice la palabra Dios fuerte, hay una palabra en hebreo que significa Gibor, o el Gibor, que nos está hablando a nosotros del concepto de héroe. Dios fuerte, aquel que me va a liberar, y por eso la concepción de Mesías como aquel que habría de liberarnos, aquel que no habría nada imposible para él, aquel que se convertiría internamente en mi corazón como el modelo de hombre, es decir, el héroe para cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios estará presente con su pueblo en todos sus tratos providenciales. En este texto nos habla a nosotros entonces que Él nacería de una virgen, o sea, Él sería parte también de la raza humana, el Dios con nosotros. Cuando Gabriel le anunció a María que ella iba a concebir al Mesías, el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría. Y eso lo puede encontrar usted en Lucas capítulo 1, verso 35. Para nosotros es de vital importancia reconocer que el Verbo se hizo carne precisamente en María como la elegida, como el vaso por el cual Dios iba a nacer, se iba a encarnar. Y por eso a mí la primera parte me gusta muchísimo del Evangelio de Juan, que para nosotros también es importante, especialmente donde dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estudiar esto, en el principio era el Verbo, es lo que también más adelante el apóstol San Pablo nos va a hablar sobre el gran misterio de la piedad. Dios que se hizo carne, Dios que estuvo entre nosotros y ahora está sentado a la diestra del gran poder de Dios. Dios, esa es la imagen de divinidad y humanidad en Cristo. Lo que pasa es que hay algunas expresiones que a alguna gente les extraña también, o como apareció el escritor del libro El Dios Crucificado, también parecía como que esa era una frase un tanto escandalosa. Pero para nosotros Jesucristo es Dios, el Dios que se encarna, que muere en la cruz por nosotros y resucita de nuevo al tercer día. Para nosotros estudiar eso es importantísimo. Por ejemplo, Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, vemos, si queremos conocer a Dios, tenemos que ver a Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, y así lo dice la palabra de Dios. A muchos testigos de Jehová esto no les gusta, a los arrianos tampoco les gustaba, a todos aquellos que tuercen las escrituras no les gusta reconocer que Jesucristo en la palabra aparece como Dios, y así lo encontramos. Decía ahí mismo: si me conocieseis,
también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí es donde algunos también tropiezan en este pensamiento, porque algunos, yo he escuchado personas diciendo de que el Padre es una cosa, el Hijo era otra, y que el Hijo fue adoptado, a eso se llama adopcionismo también. Otros dicen no, porque el Padre es mayor, el Hijo fue algo que realmente estaba ahí como alguien que dio testimonio, y no quieren reconocer la divinidad. Es por eso que es necesario para nosotros escudriñar las Escrituras, ver lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. El que me ve a mí, dice ahí, ha visto al Padre. Para mí no hay mayor explicación que esta que estoy encontrando. Acuérdense también cuando el Señor invitó a que aquel hombre colocara sus manos sobre sus dedos, sobre sus manos, para que tocara sus cicatrices, en el caso de Tomás. Y entonces Tomás hace la declaración, Señor mío y Dios mío, con una expresión de admiración profunda y de reconocimiento del error que él ha cometido. Pero así lo encontramos nosotros en la Escritura. Jesús es humano, Jesús es divino también. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 2:21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso era precisamente lo que estábamos hablando acerca de que cada uno de nosotros, al ver esa parte divina y esa parte humana, aprendamos que sí es posible que nosotros podamos seguir el ejemplo de ese Dios que se encarna aquí en la tierra al imitar a Jesucristo. En Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El Dios con nosotros que se encarnó, el Emmanuel, nos dio el ejemplo de la justicia de Dios aquí en la tierra. Nos dio el ejemplo del amor de Dios aquí en la tierra. Nos dio el ejemplo de la solidaridad aquí cuando Él estuvo en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Sin la encarnación no tuviéramos ese ejemplo. No tuviéramos nosotros el ejemplo que el Señor nos dio. Por eso vamos a estudiar un poquito sobre el propósito de esta encarnación, que era proveer también el sacrificio efectivo por el pecado. Sin la encarnación no tuviéramos un Salvador nosotros. El pecado requiere la muerte como su pago. Dios no muere, así que el Salvador tiene que ser humano para poder morir. Pero la muerte de un hombre común no pagaría por el pecado eternamente. De modo que el Salvador tiene que ser Dios. Necesitamos un Salvador que sea Dios hecho hombre, y lo tenemos en Jesucristo, como usted lo puede ver en Hebreos capítulo 10, de los versículos 1 al 10. Hay también otro propósito de la encarnación, y es para poder cumplir el pacto davídico. Gabriel le anunció a María que a su hijo se le daría el trono de David, según encontramos en Lucas capítulo 1, verso 31 al 33, cuando le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí hay algo importante que también quiero tomar ventaja para aprovechar. Llamará su nombre Jesús. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. Jesús, Jesús en griego, que es una transliteración del nombre hebreo Josué también, cuyo significado es el Señor es salvación. Y eso era, el Salvador era un nombre común entre los judíos. Pero el ángel pronunció el nombre porque en el nombre habría de residir no solo su destino, sino también su misión. Ahora, como les decía antes, en esto tomamos un poquito de ventaja porque el nombre no fue Jesús lo que pronunció el ángel. Como lo han dicho tantos eruditos, tantos estudiosos y rabinos, el nombre de él era Yah, que significa también el Señor, y Shua, que tiene que ver con el Señor es Salvador. Así es que el nombre de él era Yahshua, que es el nombre con el que anteriormente se había dado a conocer el Creador como Yahweh y Padre. Y Shua quiere decir la misión que él tenía, Salvador y Libertador. Jesús es una derivación de la palabra griega Jesús, la cual en ese tiempo no tenía significado alguno. Jesús era como una composición griega de dos palabras carentes de significado, que con el tiempo se le fue identificando con el nombre de Yahshua, el Hijo del Altísimo. Y lo mismo sucedió con la palabra Cristo. Era derivado de la palabra Cristo y la X se cambió por la forma de C. Ambas transliteraciones carecían de significado que tenían en sí. El nombre que el ángel había dado pues era Yeshua o Yahshua. En resumidas cuentas, el nombre de Jesucristo en su original sería entonces Yahshua HaMashiach, como lo hemos hablado en otros programas. Eso no quiere decir que el Señor no vaya a atendernos nuestras oraciones si nosotros decimos Jesucristo o nosotros decimos Yahshua. El Señor honra la fe de la persona y actúa en beneficio de esa persona. El nombre goza de gran importancia, puesto que en él va la misión descrita. Algunos textos son importantes que nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, Éxodo 9, 16, que dice, mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O en Isaías 52, 6, que dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. O en el Salmo 9, 10, que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y en el Salmo 91, que muchos saben de memoria, dice, lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pero volviendo un poquito atrás, hablábamos de que el descendiente, este que había sido anunciado, era descendiente también del trono de David, y de esta manera se va cumpliendo la profecía y se va cumpliendo lo que precisamente estos hombres hablaban por el Espíritu de Dios. El otro propósito de la encarnación es para destruir las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, nos habla también que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Note que esto fue efectuado por la aparición de Cristo. El enfoque es sobre su venida, no solo sobre su resurrección solamente, como se esperaría. ¿Por qué fue necesaria la aparición de Jesucristo para derrotar a Satanás? Porque Satanás tenía que ser derrotado en la arena que él domina, es decir, en este mundo. Así es que Cristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo. El otro propósito de la encarnación del Señor es para poder ser el sumo sacerdote compasivo, tal y como lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, que nos dice a nosotros, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Nuestro sumo sacerdote puede entender nuestras debilidades, porque Él fue probado como lo ha sido probado usted, como lo he sido probado yo. Él nos entiende porque Él se encarnó, fue el Dios que se encarnó, el Emmanuel, el sumo sacerdote, quien se compadece de nosotros, quien entiende nuestras luchas, las luchas mías, las luchas suyas. Él entiende nuestras preocupaciones, Él entiende nuestros esfuerzos, Él entiende los momentos de frustración que cualquiera de nosotros pudo o puede estar pasando. Él entiende todo eso porque Él pasó por estas pruebas y estas luchas. Pero Dios nunca es probado o nunca fue probado, así que la manera de que Dios fuera probado es que se encarnara, era que se hiciera hombre. Elohim, no podíamos decir, fue probado. La única manera que tenía que hacer que Elohim fuera probado es que se hiciera hombre para que Él pudiera convertirse después en el sumo sacerdote compasivo. El otro propósito de su encarnación es para poder ser un juez competente. Aunque la mayoría de las personas piensan que Dios, en Dios como el juez delante de todos aquellos vamos a compadecer y que será un juez duro, un juez estricto, en Jesucristo lo encontramos de otra manera. Ya no lo estamos viendo a Él como al Padre como un juez. Jesucristo nos muestra a nuestro Elohim como nuestro Padre, pero el juicio le será dado al Hijo, porque el Hijo mismo estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y encontramos en Juan 5:27 que también dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Todo el juicio será llevado a cabo por nuestro Señor, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y este es el título que se asocia aquí en la tierra y con su misión terrenal. ¿Por qué es necesario que el juez sea humano y haber vivido en la tierra? Para poder refutar todas las excusas que los humanos pudieran presentar. ¿Y por qué tiene el juez que ser también Dios? Para que su juicio sea verdadero y justo. Así la encarnación tiene ramificaciones que relacionan con nuestro conocimiento de Dios, también nuestra salvación, nuestra vida diaria, nuestras necesidades urgentes y nuestros futuros. Debemos de entender bien eso. Dios se encarna porque de esa manera viven las luchas de los seres humanos. Desde esa perspectiva, Dios puede dar un juicio y el juicio se lo otorga al Hijo, como estoy repitiendo una vez más. Para nosotros, Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Les guste a quien les guste y lo rechace la organización que quiera rechazarlo, para nosotros es perfecto Dios y perfecto hombre. Y no es un Dios de segunda categoría, como algunos lo quieren hacer ver, por el hecho de ser hombre. Al mismo tiempo, como acabamos de decir, Jesús no es menos hombre que nosotros por ser Dios, sino que es más perfectamente hombre que nosotros, precisamente porque al habitar en él la divinidad, realiza la más perfecta imagen de Dios. Acuérdese que esa imagen de Dios se quebró en el hombre el día que él pecó en el huerto del Edén. Así es que esto significa que la persona de Jesús realiza perfectamente el ser hombre y realiza perfectamente el ser Dios. En Él, en quien la creación ha venido a ser absoluto y lo divino se ha hecho concreto. Se afirma al 100% la divinidad y se afirma, por otro lado, al 100% su humanidad. Sin mutación, sin división y sin separación. Y esto es para nosotros lo que podríamos decir un misterio. Más adelante vamos a continuar con esto porque es un tema sumamente interesante. Dios nos entiende a nosotros porque Jesucristo estuvo entre nosotros.